Hechos. Conclusión. Un final inesperado. El libro de Hechos termina dejándonos con una serie de preguntas sin contestar. ¿Qué fue de Pablo? ¿Qué de la obra de los demás apóstoles? Acerca de Pedro no se nos ha dicho una palabra desde mediados del libro. ¿Qué de otros personajes secundarios, pero importantes e interesantes como Lidia, Timoteo, Priscila y Aquila? En vano buscaremos respuesta en este libro. El fin es tan abrupto que, si no supiéramos que el libro tiene solo 28 capítulos, al terminar de leer acerca de las condiciones de Pablo en Roma, le daríamos vuelta a la página esperando la continuación de la historia. Pero en lugar de otro capítulo de Hechos, nos topamos con la epístola a los romanos. Los intérpretes han sugerido varias explicaciones para este fin abrupto. Una de ellas es que cuando Lucas escribió el libro, Pablo estaba todavía prisionero y predicando en Roma. En tal caso, Lucas sencillamente no dice más porque no hay más que decir. Tal teoría, empero, presenta dos dificultades. La primera es que aun si Pablo estaba todavía predicando en Roma, Lucas debió traernos al día respecto a los demás apóstoles, particularmente respecto a Pedro y a Juan, quienes tienen un lugar tan importante en los primeros capítulos del libro, pero luego sencillamente desaparecen. La segunda dificultad respecto a esta teoría es que el fin de la historia que Hechos narra debe situarse, cuando más tarde, para el año 64. Pero por toda una serie de otros indicios, los estudiosos de la Biblia concuerdan en que Hechos se escribió, cuando más temprano, alrededor del año 80. Luego, no cabe pensar que Lucas no sabía lo que le sucedió a Pablo después de sus 2 años de encarcelamiento. Otra teoría es que Lucas tiene el propósito de mostrar que el cristianismo es perfectamente aceptable al Imperio Romano y no quiere hacer constatar que Pablo murió en manos de los romanos por orden de Nerón. Esta teoría también presenta dos dificultades. La primera es que a través de toda su historia, particularmente en los últimos capítulos del libro, Lucas no parece hacer esfuerzo alguno por congraciarse con las autoridades romanas, sino que las presenta como corruptas, veleidosas e indecisas. Si el propósito del libro fuese suavizar las actitudes de las autoridades romanas hacia la Iglesia, Lucas nos hubiera presentado a esas autoridades de otro modo. La segunda dificultad es que cuando Lucas escribió su libro, ya la muerte de Pablo era cosa notoria, y seguramente quien tuviese suficiente interés en el cristianismo para leer todo este libro sabría de sobra acerca de la persecución de Nerón y de la muerte de Pablo durante esa persecución. En tercer lugar, algunos sugieren que Teófilo, a quien el libro va dirigido, conoció a Pablo en Roma, y que por tanto solo le interesa la carrera del apóstol hasta ese punto. La principal dificultad para tal explicación es que en tal caso Teófilo no hubiera necesitado un libro para conocer la historia de Pablo, porque bien pudo oírla de labios de Pablo mismo o de sus discípulos y acompañantes. Quien escribe estas líneas se inclina hacia otra explicación. El libro no es sobre los apóstoles, ni sobre Pablo, ni sobre la Iglesia, sino sobre el Espíritu Santo. Los episodios referentes a Pedro y a Juan, a Priscila y Aquila, a Lidia, a Pablo y a todo otro personaje en el libro no tiene el propósito tanto de contarnos lo que ellos hicieron, sino de contarnos más bien lo que el Espíritu hizo a través de ellos. Si Lucas hubiese continuado su historia hasta la muerte de Pablo y de Pedro, estaría dando la impresión de que el tiempo a que se refiere terminó con la muerte del último apóstol. Y ciertamente ha habido en la historia de la Iglesia quien ha dicho que la era apostólica fue un tiempo especial, y que de ese modo se explica por qué los grandes hechos que allí se narran no se repiten hoy. Lo que Lucas quiere hacernos ver es todo lo contrario. El mismo espíritu que actuó a través de Pedro y de Juan, de Priscila y de Pablo, continúa actuando a través de la Iglesia. En consecuencia, podríamos decir, algo metafóricamente, que el libro que Lucas escribió termina en el capítulo 28, pero que la historia a que se refiere continúa hasta hoy,
y que por ello nuestra propia historia, la historia de cómo el Espíritu actúa hoy a través de nosotros, es el capítulo 29 de Hechos. La muerte de Pablo. Una vez dicho eso, para los lectores que no gustan de historias inconclusas, quizá convenga decir algo acerca de la vida de Pablo después de lo que Hechos nos cuenta. El lector recordará que al final de su libro, Lucas nos dice que Pablo permaneció en Roma 2 años enteros. Como hemos dicho anteriormente, 2 años era el límite de tiempo durante el cual podía retenerse un preso sin hacerle juicio. Sí, como Lucas dice, los judíos de Jerusalén no se ocuparon de llevar su pleito hasta Roma. La referencia a los 2 años da a entender que al cabo de ese tiempo Pablo fue puesto en libertad. Hay una tradición antigua según la cual Pablo fue entonces a España y regresó luego a Roma. La veracidad de tal dato se debate entre los eruditos. De lo que no cabe duda es que Pablo fue muerto durante la persecución de Nerón. Puesto que Nerón cayó del trono en el año 68, la muerte de Pablo debe haber tenido lugar antes de ese acontecimiento. Se cuenta además que Pablo murió decapitado, a la vera de uno de los principales caminos que salían de Roma, lugar en donde todavía hay una iglesia en su honor. El morir decapitado, más bien que por algún otro método más cruento, era prerrogativa de los ciudadanos romanos, y por tanto este dato resulta muy verosímil. Algún tiempo después, alguien comenzó a coleccionar las cartas de Pablo, y éstas vinieron a ser buena parte de nuestro Nuevo Testamento. Así el Espíritu que actuó a través de Pablo en vida del apóstol ha continuado actuando a través de él aún después de su muerte.